Entonces esperemos a que llegue la bienvenida. Listo, bueno, muy buenas tardes a todos, queridos estudiantes de grado décimo, tripulantes de esta nave de antropología cultural. Después de muchísimo tiempo, no me atrevería a contar los días, espero que no sean más de 60, que no nos reunimos en un encuentro virtual. Hoy vamos a tener el tema de contracultura, continuando con el cronograma o con el itinerario que habíamos establecido frente al proyecto violentario, el cual hacemos todos parte. Bien, para hoy la clase se va a dividir en 4 segmentos. El primero es todo lo que hablaremos de la contracultura, para lo cual tengo una exposición en PowerPoint. Posteriormente voy a hablar acerca de las notas, las calificaciones de lo que fue este corte. Mm, y pues obviamente las alternativas de mejora para quienes estén con problemas de evaluación. Luego les voy a presentar el cronograma nuevo, como quedó o como está hasta el momento, esperando que no vaya a haber variaciones sensibles. Y finalmente les quiero proponer eh, un intercambio de propuestas, de alternativas para lo que va a ser el futuro de estas sesiones, de este cronograma de este año. Bueno, entonces, frente a ese punto, espero que estén muy, muy participativos, porque no quiero ser yo el único que diga hagamos esto así, de este modo o de aquel otro modo, porque tampoco estoy muy lleno de ideas. Realmente ha sido algo desgastante. Entonces, bueno, que venga la exposición. Admitimos a Angie Natalia Ortega. Bienvenida, Angie. Creo que ya llegó, sí. Bueno, compañeritos. Entonces les voy a presentar la exposición de contracultura, como podemos ver en el título. Se llama Contracultura. Chin. Como podemos ver, las imágenes entonces muestran cosas que se oponen a la cultura establecida, la esencia y los orígenes de la contracultura por Yacer Sandoval. Bien, bueno, la contracultura es un fenómeno nuevo, digamos, en todo lo que habla de la historia de la humanidad, digamos, es muy nuevo porque hace presencia histórica a partir del siglo XX. Sin embargo, tiene muchos, o algunos, no muchos, tiene algunos antecedentes importantes en la historia, pues, de la cultura. En términos sencillos, la contracultura es una propuesta de oposición a los cánones culturales establecidos, a los patrones, al mainstream. ¿No? Como por ejemplo, tenis de tacón. Listo. Eso es todo, muchachos, de la contracultura. Es una propuesta de oposición a los cánones culturales. ¿Preguntas? ¿No tienen No, señor. preguntas? Ya listo, se acabó la clase. Sin embargo, aunque el malestar con la cultura haya sido constante, es con la modernidad, ojo con este momento de la historia de la modernidad, que aparecen los primeros movimientos que vamos a considerar como antecedentes de la contracultura. ¿Mm? Entonces, estos llegan con la idea de libertad, de la liberación. Tenemos aquí a la libertad guiando al pueblo de una representación de la Revolución Francesa, que es el punto de partida de la modernidad tal cual la conocemos y el punto de partida de la lucha por las libertades y las libertades individuales y la forma de hacer oposición a cánones eh, establecidos. Lo primero que vamos a contar es el romanticismo. En este hay una prioridad de los sentimientos, contrario a la prioridad, a la razón que maneja el discurso moderno. Nace a mediados del siglo XIX como un movimiento intelectual que se opone a la ilustración y se opone al neoclasicismo. A la ilustración se opone en la medida que le da pie a los sentimientos en vez de tanta razón, y se opone al neoclasicismo, ya que el neoclasicismo buscaba exaltar aquellas figuras greco-romanas, latinas de la cultura e imponerlas, pero desde un punto de vista burgués. Entonces, en este punto de vista, el romanticismo va a valorar lo diferente frente a lo común, ¿sí? Ya sea
la cultura propia, la cultura nacional, la cultura popular, eh, una lengua vernácula, una lengua vulgar frente a las, en oposición al latín como lengua estructurada, o a los idiomas nacionales que se venían imponiendo en mediados y finales del siglo XIX, que es cuando, por ejemplo, surge la unificación de Italia, surge la unificación de Alemania, y no contempla que al interior muchos pueblos de los cuales se están unificando tienen sus propias costumbres, tienen sus propias lenguas, tienen sus propias cosmovisiones, y de eso va a beber, o de esa fuente va a beber, repito, el romanticismo. ¿Mm? Aquí vemos algunos tópicos que ya mencioné, bueno, lo diferente a lo frente a lo común. Cuando hablamos del rescate de lo nacional, encontramos en este cuadro, no quiero rayarlo, que es el rapto de las valquirias, haciendo referencia a la cultura nórdica o a la cultura del norte de Alemania también, como una oposición a los valores clásicos de Roma. Es decir, este cuadro que están viendo acá es una exaltación a la mitología, perdón, a los relatos de los pueblos germanos, ¿sí? El rapto de las valquirias. Se acude también a la exaltación de los héroes. Esta vez los héroes son personajes rebeldes, algunos son solitarios. Y el romanticismo en su versión pictórica, en su versión gráfica, recurre a ambientes poco iluminados, es decir, a manejar una sombra profunda que se podría leer como que hay algo velado, hay algo que estará por emerger, hay algo que desconocemos, pero que vendrá. Por ejemplo, en estas sombras, ¿sí? Que si uno se detuviera a mirar el cuadro con atención, pues podría decir, uy, además de que está esta gente acá en primer plano, vienen muchos más y aquí están sucediendo alguna otra cuestión. Las sombras implican también una mirada diferente a los cuadros totalmente iluminados que traía el neoclasicismo. ¿Mm? Bien. Al oponerse a la ilustración, el romanticismo acude a la exaltación ya lo nombre de los héroes rebeldes, algunos solitarios, eh, y mucha de su parte gráfica hace referencia también a la oscuridad. Aquí tenemos entonces uno de esos héroes solitarios llamado Saturno devorando a sus hijos. Esta primera imagen es de Daniel Crespi de 1619. No hace parte del romanticismo, pero este mismo personaje va a aparecer más adelante como un personaje. Aquí vemos un cuadro de Rubens del mismo personaje, de Saturno devorando a sus hijos. Rubens, aquí vemos que está muy iluminado el cuadro, tiene bastantes proporciones de luz, aunque la escena es bastante dramática. En 1735, Gianluca Lama nos presenta otra propuesta y Goya va a mostrar qué es el romanticismo en las pinturas al presentarnos esta obra tan conocida de Saturno devorando a sus hijos. Goya, español, de 1819, hizo este cuadro. Podemos ver un decrecimiento en la iluminación, y si bien, digamos, pareciera que eso es una cátedra de arte clásico que desconozco bastante, sí sirve para demostrar cómo aquí se ve más románticamente, es decir, se le da una prelación única al personaje y al fondo, un fondo totalmente oscuro, ¿sí? Un fondo. ¿Por qué oscuro? Porque la ilustración habla de la luz. Este personaje y los otros demás se presentarán en la oscuridad como antítesis a la luz. Perdonen que tal vez suene como una reiteración muy, muy torpe de lo mismo, pero cada vez que miro este cuadro como que entiendo un poco más esta posición. El anónimo sujeto ahora aparece en el escenario del oculto, pero en su dimensión popular. Las pequeñas naciones se manifiestan primero en la literatura con elementos de sátira y de humor. Parte del romanticismo también se expresó mediante la poesía satírica, que trae algunos elementos de humor. Quizás a nosotros, habitantes del siglo XXI, no nos parezca gracioso, pero relatos como este que dice, literatos que no valen ni tan siquiera un mendrugo, van más serios y estirados que si fueran el gran turco.
tan solo porque ensartaron 4 versos campanudos, al resplandor de la luna, al campanario y a los búhos, de Juan Martínez Villergas, a mi amigo don Juan Martínez Villergas en Álbum Momo de 1947. Este relato de poesía satírica hace una burla inclusive a los mismos poetas románticos que eran personas solitarias, taciturnas, que se dedicaban a escribir versos y a encontrar en la exaltación de los sentimientos una forma de hacerse la vida un poco más tranquila y más bucólica también en el sentido de resaltar otra vez el campo, porque en ese momento las ciudades capitales y la industrialización son las que están llevando las riendas de la propuesta social en todo el mundo, incluyendo un poco también a Latinoamérica hacia 1847, más que todo en Europa. Otro se llama Romance, es un romance llamado La Adolescencia en el mismo álbum de Momo. Sus númenes son vampiros, brujas, espectros, caribes. Su paraíso, el infierno, su vida, suplicio horrible. Oye el lúgubre ronquido con que del mundo maldicen que solo han visto pintado en biombos y tapices. Y el afán con que pretenden en fuego y sangre fundirle como el que abrazó la cama para acabar con las chinches. Observa el rario contraste de sus riazas infantiles con la seriedad ridícula de sus pláticas bilingües. Es básicamente esta poesía satírica una burda a los mismos poetas satíricos que tiene bastantes elementos, la noche, la cama, el tono lúgubre. Un ejemplo de esto puede ser, si recordamos la novela de Drácula, la novela de Frankenstein, estaríamos hablando netamente del romanticismo. Bien, la fuente de inspiración en lo exótico y en lo medieval da origen a una reconfiguración del lenguaje dando, ¿qué dice acá? Ay, perdón. Bueno, algo que rompe los cánones tradicionales clásicos de ilustración. Aparecen entonces las obras costumbristas. Aquí tenemos un cuadro que me encantó mucho desde que lo conocí en la universidad hace como casi 20 años. Se llama El Ángelus de Millet. Y cuando todo el mundo estaba pintando los grandes festines de las clases altas, los bailes, los paisajes de los campos elíseos, de los grandes palacios. La propuesta contracultural, podríamos llamarlo, la propuesta romántica, se enfocaba entonces en mirar esos personajes abandonados por la cultura, en este caso los campesinos, y ese cuadro tiene unos misterios muy grandes que Salvador Dalí, en su ensayo al Ángelus de Millet, descubre que esto que encuentran acá, que aparentemente es un canasto con papas, fue repintado porque antes era el cuerpo de su hijo muerto y el cuadro habla que a las 6 de la tarde están levantando una plegaria para su hijo que al parecer tampoco era bautizado. Entonces es un drama muy, muy exótico, un drama campesino que va a resaltar, digamos, en el caso particular mío, para exponerles este tipo de obras costumbristas. En América ya conocíamos también entonces ya el auge de las obras que hablaban sobre personajes de pueblo, personajes campesinos, personajes pobres, pícaros, ¿sí? Novelas con prostitutas de pronto, es decir, lo que se llamaría la cultura popular bajo el lema de la belleza es verdad, es decir, que la verdad es aquello que aparece en todo lado, inclusive este tipo de situaciones fúnebres, también son bellas, resaltaban los románticos. Lo instintivo y lo natural del hombre chocan contra la realidad material del mundo burgués, industrializado, que comenzó la civilización. Entonces encontramos un primer elemento que es la oposición al materialismo, ya que la industrialización y el auge del capitalismo industrial de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX van a generar, van a desembocar en lo que actualmente es la cultura de consumo, creo que ya hemos hablado bastante, es una cultura materialista de acumular cosas y revelarse frente a los demás como que soy más culto porque tengo más modos de demostrar mi riqueza,
Se oponen a ello, ¿cierto? Este tipo de sensaciones de la sencillez, de lo instintivo, de lo natural. Bien, un segundo punto que no es parte de la contracultura, pero que va a dejar sus raíces para que crezca, es el movimiento bohemio. Muchas veces la palabra bohemia, el modo de vida bohemio asociado a modos de vida pasados por el arte, por el alcohol, por la fiesta, por el desapego a las tradiciones y tal. Bueno, aquí tenemos el origen. El cuadro se llama Un baile gitano, costumbres andaluzas, un baile bohemio, bueno, tiene el nombre de un baile bohemio en tres idiomas diferentes, y hace referencia a la Bohemia, a una región cerca a lo que actualmente es la República Checa, en la cual habitaban un grupo de gitanos, ¿sí? De gitanos, vivían en la Bohemia, en la región de Bohemia, y estos personajes mmm, tienen unas costumbres muy diferentes a las que estaba tratando de prevalecer en Europa Central, básicamente, en la parte de Germania. Entonces aquí tenemos una Bavaria, que en Alemania, Sajonia, Prusia, Moravia, Praga, ¿sí? Entonces, bueno, en esta región se situaban estos gitanos, cuyo modo de vida era bastante alegre, por decirlo así, y bastante desprendido de los demás cánones. Como un modo de vida, parece beber la bohemia del romanticismo, al, al exaltar en la creatividad, al refugiarse en la creatividad, en el arte, un modo de expresarse frente a una aparente superficialidad que trae el mundo burgués, el mundo de las clases altas, el mundo de las élites europeas. Este mundo bohemio se aleja de los cánones de comportamiento de etiqueta y la estética de la nueva sociedad tradicional burguesa. Quizás la bohemia se manifiesta con una estética de la miseria y del hambre. Muchos artistas que adoptan este modo de vida bohemio van a refugiarse en la exaltación de la pobreza. Reitero, como modo de vida ve el romanticismo, se me pasó a haberle dado clic. Y busca mantener mayor distancia con el estilo burgués. Entonces aquí tenemos el cuadro de Eric Satie por Santiago Rusinol en 1891, en el cual vemos entonces un artista, un poeta, viviendo bastante humilde. Tenemos El poeta pobre por Karl Spitzberg, no, sin fecha. Y por último, El dormitorio de Aries, pintado por el famoso poeta Vincent Van Gogh. ¿Qué tienen en común estas tres escenas? Tienen en común pobreza, pobreza. Y esos artistas optaban por vivir de ese modo, haciendo oposición al mainstream cultural de las altas élites. Muy bien, y hasta aquí llegan entonces los antecedentes. Ya vamos a entrar entonces al siglo XX con lo que ya se va a conocer como contracultura propiamente dicho. Lo primero que vamos a encontrar es la generación beat, pero esta como un movimiento artístico dedicado a la literatura. La palabra beat significa golpe, latido, un hit también, pero en inglés también hace referencia a la palabra beat a alguien que está abatido, golpeado, cansado, rendido, agotado, no sé si ya lo dije, una persona que está básicamente de brazos caídos, rendido ante el mundo, ¿sí? Eso es beat. Entonces esa generación beat van a aparecer a mediados de los 40. Hay que tener muy en cuenta. ¿Me están escuchando bien? Paro aquí. ¿Me están escuchando bien? ¿Me siguen todos? Sí, profe. Señor. Gracias. Eh, listo. Entonces, hay que tener algo muy en cuenta y es que la Guerra Mundial termina en 1944, 45, se me fue en este año, el 45 voy a decirlo. Y ese fin de la Segunda Guerra Mundial va a exaltar de que obviamente, aunque hubo unos países aparentemente victoriosos, hubo otros que quedaron beaten, ¿sí? Abatidos. Entonces, en 1945 se reúnen un grupo de escritores y poetas que se unen para definir a una generación juvenil, aunque no lo
no lo crean, discúlpenme un momento, muchachos, discúlpenme. No, 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 no puedo contestar esa llamada. Ay, fue mi chico. Disculpen, disculpen. Ay, bueno, que me vuelvan a llamar. Entonces, perdónenme. Aunque no lo crean, esos son jóvenes. ¿Sí? Aquí aparece el famoso escritor Jack Kerouac, muy famoso esta generación Beat. Si quieren más información, podemos hablar de eso después de la exposición. Bueno, este grupo de escritores y poetas se unen para definir una generación que se le tachó de abatida, algunos de ellos por no haber participado en la guerra, se, por, por no hacer parte de las filas del ejército norteamericano y no sé, entonces victoriosos eran acusados entonces de ser unos debiluchos y dicen, ok, somos unos debiluchos, pero tenemos una propuesta. Ante la desilusión de la posguerra, porque aunque Estados Unidos salió aparentemente victorioso, no, quedó mucha gente desilusionada por el impacto mismo de la guerra, el mismo comportamiento de los estadounidenses al hacer explotar esa bomba atómica. Los valores que esta posguerra traía para la sociedad norteamericana estadounidense, ese grupo de jóvenes orientó su mirada hacia una atracción por la naturaleza, volvemos a recobrar la naturaleza, y a la comprensión del pensamiento oriental. Es decir, van a buscar sus fuentes de inspiraciones no ya en la cultura occidental, que parece ser ya la más grande, sino buscando entonces alternativas a esa imposición de la posguerra. ¿Por qué hago énfasis en esto? Sucede que Estados Unidos, al mostrarse como victorioso, expande todo su modo de cultura de una forma mucho más fácil. Si bien antes lo venía haciendo con su modo industrial de producción y de consumo, ya la Segunda Guerra Mundial le da vía libre a que se expanda por el mundo. La Coca-Cola va a ser un fenómeno muy, muy importante que aparece allí. Es declarar que después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos se anunciaron como los vencedores de esta guerra. Y se asume que su mirada, que su modelo, perdón, es el que impera, es el que va a imperar y debe hacerlo. En ese sentido, cualquier grupo que se atreviera a criticar o que se opusiera al modelo norteamericano sería juzgado como apátrida, como antipatriota, como un enemigo. Es decir, que la nación estadounidense, estandarte de la democracia y la libertad, no aceptaba miradas críticas ni sospechosas a su modelo. Les muestro entonces aquí toda esta publicidad de Coca-Cola, aquí exaltando el valor de los soldados, aquí exaltando en los años 50 el valor de, de, de los buenos chicos de los años 50, bien peinados, rubios, todos blancos, camisa adentro, vestidos de formas muy conservadoras. Aquí encontramos entonces Coca-Cola exaltando los valores tradicionales de la familia nuclear, la mujer al servicio del hombre, ¿sí? Los hijos detrás del hombre, detrás de la mujer. Son imágenes publicitarias, pero se puede hacer un análisis hermenéutico bien interesante de qué hay detrás también de esta imagen, ¿no? ¿Por qué no la mujer recibiendo el café? La mujer aquí está preguntándole al hombre que si en esa taza. Entonces, los valores tradicionales norteamericanos son esos patriarcales, eh, tradicionales, familiares, patrióticos, ¿por qué no decirlo también cristianos? Y esa generación Beat no veía asidero a sus ideas o no veía cómo aferrar sus ideas en esta cultura y más bien se oponen. Entonces, venga, dejemos esta imagen acá. La generación Beat se levantó en contra de una sociedad conservadora, que ya vemos en las imágenes, al poner en evidencia el discurso transgresor y de nuevo el discurso libertario frente a posiciones machistas y puristas. ¿Mm? El acceso a las drogas. ¿Mm? El conocimiento de los estados, bueno, si quieren les explico este afiche, es un afiche que hablaba en los años 50 de la locura de la marihuana, ¿sí? La publicidad en contra de la marihuana para asustar a la población, eh, tachando tachando el consumo de la droga, del consumo de la marihuana como algo pecaminoso y que atentaba contra la sociedad. Bueno, entonces, el consumo de drogas, la la búsqueda de los estados alterados de conciencia. Aquí tenemos al doctor Hoffman, que sintetizó el ácido lisérgico, el LSD, que va a ser una droga que va a potenciar bastante las capacidades de la percepción,
¿sí? Va a abrir las puertas de la percepción, inclusive decían el grupo Los Doors. mm, va a ser piedra fundamental de esta generación. Eh, la libertad sexual, como la de dos hombres besándose, dos hombres beat, los nuevos roles de las mujeres en la sociedad, eran las temáticas que abordaba este grupo que inicialmente se considera como un fenómeno netamente literario. La influencia de este movimiento cultural se puede apreciar en que la invitación a la liberación y a la libertad llevó posteriormente al movimiento hippie. El movimiento por los derechos civiles también se vio alimentado de esta generación, el movimiento afroamericano, el feminismo y la liberación homosexual de la segunda mitad del siglo XX. Todos estos aspectos que vemos acá en estas imágenes sirvieron como fundamento a las luchas por los diferentes derechos civiles. La cultura dominante norteamericana, en búsqueda de desestimar el movimiento beat, atacó a ese movimiento resaltando sus aspectos como si fueran valores superficiales, masificaron también su imagen y sus aspectos simbólicos como elementos de mercado eh, y como productos de consumo masivo vendiendo lo antiamericano. Es decir, que la postura, la estética de la generación beat se volvió un producto de consumo, tal cual como las personas que en las marchas últimamente están vendiendo las pañoletas de primera línea, es decir, lo que se opone al sistema, el sistema lo convierte en mercadotecnia. Y eso pasó aquí con los beats, entonces se masifica la cultura. Tenemos algunas referencias de los Simpsons, como el papá de Ned Flanders, Bart Simpson disfrazado de beat, y un beatnik en una memoria que tiene Homero Simpson diciendo tomen esto, barbones piojosos. Bien, ya aparece entonces, después de la generación beat, viene el movimiento beatnik, que es este que vemos en estas imágenes muy caricaturizadas, y dice que los aportes a la contracultura se enfocaron en el antimaterialismo. Ay, perdón, me pasé. En el antimaterialismo, el anticapitalismo, el antiautoritarismo, la interior, la exploración interior, la introspección a través de las drogas, a través de los ácidos, a través de las plantas de poder, el peyote, los hongos, el yopo, la ayahuasca inclusive, una raíz africana, bueno, en fin, varias drogas y plantas para buscar la pureza espiritual, contrario a este mundo de consumo frenético norteamericano y la búsqueda en tradiciones orientales. De aquí llegamos casi que automáticamente a los años 60 para encontrar el movimiento hippie. Los hippies. El origen de la palabra hip o hippie hace referencia a unos personajes de los años 40, blancos ellos, pero que decidían adoptar gustos culturales afroamericanos con base en el jazz bebop, como lo podemos ver aquí en estas imágenes, un tipo de jazz. Quería tener música, pero no sé cómo ponérselas. De modo que esos primeros hipsters, ¿cierto? Se establecieron como una vanguardia moderna contra la tradición cultural. Entonces vemos estos hombres blancos vestidos como vestían las poblaciones afrodescendientes, como un modo de oponerse o un modo de rebelarse, más bien, más que oponerse, de rebelarse a esta cultura. Hasta los años 40, sin embargo, eh, las referencias a la cultura afroamericana, afrodescendiente en Estados Unidos era uh, bastante despreciadas por, por la cultura blanca norteamericana. Y bueno, eso lo podemos ver en todo lo que apareció en los años 60 y el asesinato de los líderes negros, la aparición de las guerrillas, de las panteras negras como movimiento político armado en Estados Unidos, en fin. La palabra hippie pasó a significar moderno, ¿sí? Los hippies son los modernitos, como un paso más allá de lo establecido, que tenía como principios la crítica y la búsqueda de alternativas a la cultura dominante de la posguerra, de nuevo,
Y era básicamente una evolución que fusionaba dos aspectos, la generación beat y la cultura bohemia. Este movimiento hippie se desmarcó de lo beat por su actitud un poco más vital, en contra del existencialismo oscuro que tenían esos personajes, ¿sí? Que vemos acá, muy blanco y negros. Los hippies van a exaltar entonces los atuendos ahora que serán coloridos, psicodélicos, brillantes, vibrantes, llamativos, eh, des, des, desmarcándose de puntos de vista autoritarios y sistémicos, es decir, aparecen toda esta función de colores como antiautoritarismo y antisistema. La imagen hippie que conocemos, así como estereotípicamente, aparece gracias a un grupo de personas que llamaban los Merry Pranksters, que, para resumir la idea, modificaron un bus y en ese bus se dedicaban a viajar por toda América, de norte a sur, de este a oeste, eh, llevando todos estos valores, llevando la psicodelia, llevando el consumo de drogas, el rock and roll incipiente hasta ese momento a lo largo de Estados Unidos. Y este bus se vuelve famoso, inclusive en Los Simpsons, el capítulo cuando Homero conoce a los hippies que vivieron con su madre, les invita a que en su automóvil vuelvan a hacer un recorrido hippie, esta vez en Springfield, haciendo una referencia a estos Merry Prankster que son los que van a marcar la estética de los hippies. Ellos, en la búsqueda de su identidad musical, se rescató la música folclórica, la cual, además de utilizar instrumentos tradicionales, enfocó sus líricas hacia la protesta, tenemos el caso de Bob Dylan, y la denuncia de problemas sociales que eran producto de la posguerra. ¿Qué problemas sociales? Entonces, las víctimas de la guerra, el racismo, la pobreza, la desigualdad entre hombres y mujeres, eh, las desigualdades sociales, la concentración de capitales en algunas ciudades y el resto de estados de Estados Unidos en pobreza total. Entonces tenemos aquí esos ejemplos musicales hippies por excelencia. Bob Dylan en la parte superior, la inolvidable Jenny Joplin en la parte media y The Grateful Dead, eh, ícono también de la música hippie, que no podríamos hablar de rock and roll tácitamente, sino de folk, el folk. De este modo, de la mano del blues y del naciente rock and roll, el movimiento hippie se instauró en la cultura popular masiva, logró crear un efecto contrario, es decir, como contracultura se volvió una cultura masiva, popular, haciendo visibles muchas de sus prácticas culturales, entre ellas podemos ver acá las comunas, el ejemplo de la vida comunitaria, que venía a su vez influenciada por un movimiento religioso cristiano radical inglés del siglo XVII, que optaban por vivir ellos en pequeñas comunas, cuestionando el derecho a la propiedad privada y siguiendo preceptos del comunitarismo religioso. Es decir, que esas primeras comunas hippies van a beber también del comunismo en la medida que buscan modos de vida mucho más sencillos, haciéndole el quite a prácticas capitalistas de compra y venta, poniendo por su lado el trueque, ¿cierto? El intercambio de favores, el intercambio de productos en pequeña escala para también hacerle contrapeso al sistema económico, causante de bastantes problemas. Otra cuestión interesante del comunitarismo es adoptar una vida comunal versus o contra a el principio individualista, egoísta bueno, el capitalismo de la cultura norteamericana. Además, ay, se me fue. Ah, bueno, se me fue, perdóneme. Listo. En San Francisco se asentó todo este movimiento hippie, digamos, de forma importante. En Europa también hubo sus, sus golpes, sus movimientos hippies, pero digamos el origen y su esencia
se concentran en San Francisco. En San Francisco entonces se asentaron miles de jóvenes que buscaban una mayor libertad basada en la insatisfacción cultural, volvemos otra vez al malestar con la cultura, y a una posición fuerte contra el sistema económico. Como propuesta contracultural, se desarrollaron periódicos, aquí viene la parte interesante, la parte que tiene que ver también con el fanzine, se desarrollaron periódicos o medios alternativos de comunicación subterráneos, es decir, clandestinos, que congregó la Underground Press Syndicate o el sindicato de prensa clandestino. Lo pueden encontrar en internet y van a encontrar cosas muy importantes, cosas muy interesantes, perdón, en cuanto a la propuesta gráfica. Eh, Estos surgieron inicialmente de colectivos universitarios, colectivos juveniles, que deseaban manifestar sus ideas y sus posturas, ya que los medios tradicionales estilo New York Times, Washington Post, New York Post, no, no aceptaban porque eran quizá demasiado liberales. Surgió inicialmente de colectivos juveniles y prensa, y eran también parte de la prensa escolar. Este número que estamos mirando, esta foto de un periódico es de un periódico escolar de las secundarias que tenían sus propios mimeógrafos y sus propios métodos de impresión para reforzar sus ideas. Y eso es algo me parece importante en cuanto a la historia también de los fanzines. Permitían expresar sus ideas contraculturales y el más importante de ellos, o el que más resurgió, se llamó el Oráculo de San Francisco. Dentro de la propuesta gráfica también aparecían los cómics, eh, diferentes a las Action Comics de Marvel, de DC Comics, de Superman, de Mujer Maravilla, de Flash, que eran caricaturas que mantenían el orden establecido cultural. Aparecen estos cómics, eh, dándole gran influencia también a lo que va a ser el movimiento fancinero, con propuestas, digamos, de números, pues, números dedicados a las drogas, números dedicados al sexo, a la diversión juvenil, a todos esos temas que, que eran tabú en la cultura. Y esa palabra tabú, entonces va a aparecer acá porque los hippies y la contracultura hippie entonces va a tratar de romper todo ese tipo de tabúes conocidos. Beben también, no, perdóneme ese cliché, también se alimentan estas propuestas gráficas e informativas de prensa de un movimiento de collage, ¿sí? Que vemos acá en esta imagen, llamado el movimiento Fluxus y del dadaísmo. Son corrientes artísticas, si quieren apuntarlas y luego revisar, es interesante, digamos, la parte gráfica. Entonces aquí tenemos el Oráculo de San Francisco, los cómics, el dadaísmo como propuesta de collage para subvertir el arte y el Fluxus como una propuesta artística que planteaba que el arte debe ser un flujo, ¿sí? Debe ser móvil, cero estático. Entonces empieza a recurrir a las instalaciones momentáneas, al arte que en una semana ya dejará de existir. Y bueno, también trae unas propuestas sociales y políticas, pues que sería interesante mirar, pero pues por cuestiones de tiempo, no, pero sí me encantaría. Listo. ¿Qué pasó con el movimiento hippie? Fue tan grande que le hizo coqueteos a la política, ¿sí? Alcanzó a adquirir dimensiones políticas, pero no cobraron suficiente fuerza como para cambiar el mundo. Si bien hubo acciones concretas, como que, por ejemplo, en 1968, en la Convención Demócrata, un grupo de jóvenes postularon a un cerdo como candidato a la presidencia, sus acciones políticas no pasaban de ser bromas y sabotajes a la cultura política norteamericana, y tenían gran potencial para poder, para poder hacer cambios realmente en la política, pero su misma condición de hippies, de desprenderse de los valores tradicionales, no les hizo, no les permitió acceder a esas esferas políticas. Hubiera sido inclusive algo interesante. En México también sucedió lo mismo con el movimiento llamado los hippitecas, que era la fusión entre los valores hippie norteamericanos con los valores indígenas
aztecas o toltecas, más precisamente, en algunas regiones de México. Me gustaría profundizar sobre ese tema, pero tengo preparado esto. Pero podemos hablar de ello más adelante. Eh, la actitud de autoexclusión de la sociedad hippie y su extremo simbolismo no permitieron que sus acciones repercutieran con fuerza en el mundo político. Sin embargo, hubo aportes al movimiento por los derechos civiles que fueron sustanciales, es decir, la liberación de los brasieres, la liberación femenina, los meetings, las reuniones de comunidades afrodescendientes, también. Es decir, todo eso tiene repercusiones políticas en lo que se llamó la lucha por los derechos civiles. Ya, con eso cierro, para no repetir algo que ya dije con los bits. Hubo un sector que sacó el Partido Internacional de la Juventud, o YIP, y fueron conocidos como los Yippies. Aquí podemos ver su conmemoración del 50 aniversario del Partido Internacional de la Juventud, pero como tal no alcanzó a competir contra los partidos demócrata y republicanos norteamericanos, ni siquiera contra el Partido Comunista Norteamericano. Listo. Características esenciales de esa contracultura hippie. Se destacan, primero, su cercanía eh, con la bohemia, con el arte, el espiritualismo centrado en tradiciones orientales, digamos entonces la repercusión del movimiento Krishna en América, del budismo, el resurgir del budismo, del taoísmo. ¿Mm? También hubo acercamientos, o más bien el rescate de tradiciones indígenas ancestrales, el ecologismo, el comunitarismo, como ya lo vimos, y la autogestión como respuesta al consumismo, a la crítica del autoritarismo patriarcal, la institucionalización del movimiento, eh, del matrimonio obligatorio relacionado con el amor libre y la tolerancia a la diversidad sexual. Esos fueron los valores esenciales. ¿Sí? El rescate de tradiciones, el ecologismo y el amor libre. El amor libre no como tal, no porque son un grupo de personas con impulsos sexuales abiertos, sino también como una oposición a seguir manteniendo culturalmente los matrimonios por conveniencia, los matrimonios como una institución obligatoria, inclusive la obligatoriedad del matrimonio. Y llega el fin de los años 60, con el fin de los hippies también. Digamos que a grandes rasgos la masificación de las drogas, la aparición de las drogas duras y de los grandes y graves problemas de adicción van a acabar con el movimiento hippie, pero no con la contracultura, porque en los años 70 va a aparecer la última expresión de contracultura o la última expresión contracultural juvenil que va a rescatar y va a levantar las banderas de todo aquello previo que ya vimos. El movimiento punk. ¿Mm? Listo. Esta es una contracultura que tiene su origen a mediados de los años 70 del siglo XX, cuando hubo una crisis social y económica que afectó a los sectores populares de las potencias industriales, básicamente, centralmente, Estados Unidos y el Reino Unido, sumado a una oposición de conservadoras y fuertes posturas al gobierno. ¿Qué sucedió? Hubo una crisis de energética, una crisis de petróleo que generó una crisis de empleos tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, y más bien las víctimas de todo este asunto fueron miles de jóvenes que quedaron sin oportunidades de futuro, sin empleo, sin estudio, y que además veían en que el mismo sistema económico había provocado la misma crisis y no estaba entregando soluciones o alternativas para estos jóvenes más allá de la delincuencia. Muchos de ellos jóvenes de barrios obreros, y aquí hay algo fundamental, digamos que con la industrialización
se crean barriadas alrededor de las industrias para que los empleados no lleguen tarde a sus empresas, y a que ahora las empresas, esas barriadas, van a entrar en crisis porque pues hay obreros, pero no hay en qué trabajar. Algo muy parecido podría decirse lo que sucedió en Detroit en el siglo XXI, perdón, con la crisis de la industria automotriz norteamericana, que saca sus plantas de Estados Unidos para contratar mano de obra barata en México, en China, en otros sectores del sudeste asiático, inclusive en algunos otros países de Latinoamérica, y dejan a toda su masa laboral cesante, desempleada, en paro, dirían los españoles. Bien, hasta aquí podemos decir que las contraculturas no surgen como una motivación per se de los jóvenes, sino que surgen como respuesta a malestares sociales, a malestares económicos, a malestares culturales, y como respuesta a la falta de oportunidades materiales y falta de oportunidades espirituales o de expresión, no solo artística, sino también expresión eh, verbal, literaria, de ser, modos de ser, modos de ser. Toda cultura encierra y deja por fuera algunas personas, y esas personas entonces son las que van a mostrar estos rasgos contraculturales. Muy bien. Como una respuesta a una sociedad que aceptaba las injusticias, el punk se valió de una tendencia musical fuerte, rápida y agresiva para expresar sus posturas y difundir sus ideas, que buscaban, eso sí, oponerse y ahora hacer resistencia a las normas establecidas de tradición, de consumo, de moda, de sociedad de masas, presentando planteamientos eh, diferentes. Hago énfasis en que hay una diferencia entre oponerse al sistema y hacer resistencia al sistema. Oponerse al sistema es sencillamente lo que sucedía con el movimiento hippie hacia atrás, es decir, saber de que hay un sistema injusto y le doy la espalda y creo el mío propio. Hacer resistencia es ya pararse frente al sistema injusto y luchar por lo propio, ya sea luchar porque el sistema se amplíe al punto de que me acepte o acepte mis planteamientos, o destruir ese sistema que es injusto. Les pongo otro ejemplo. Oposición es la gente que apoyamos el paro desde la comodidad de nuestras casas, y resistencia es lo que hacen los jóvenes o las personas de la primera línea que se enfrentan, usan inclusive la fuerza física para combatir a un sistema. Y esto es fundamental, oposición versus resistencia. Bien, entonces, frente a la cultura de masas, el pensamiento punk destaca el hazlo tú mismo o el do it yourself, pero pues me gusta más en español. Frente a las tradiciones, a que las cosas son así porque sí, porque, porque así me hicieron a mí y entonces la tradición debe seguir, ellos ponen el lema rechaza los dogmas. Discúlpenme si esta imagen de una iglesia quemada es muy agresiva, muy atrevida, pero pues no encontraba algo más diferente como para resaltar el rechazo al dogma. No estoy haciendo invitación a quemar nada, sino que estoy hablando de la importancia de rechazar los dogmas, es decir, cuestionar todas las verdades que aparecen como ciertas y que nadie las cuestiona. Y el principal dogma, digamos, que proviene de las religiones, no estoy hablando mal de las religiones, pero sí estoy hablando que las religiones son dogmáticas. Y también los partidos políticos, por supuesto. No vamos a decir que el uribismo no es un dogma, que el petrismo no es un dogma, ¿cierto? Que el comunismo no es un dogma, que el liberalismo no es un dogma. Entonces ellos dicen, al cuerno con todo ello, vamos a oponernos. Frente al desprecio, frente a la moda masiva, ellos desprecian la cultura de masas, exaltando de forma curiosa, me causa sin embargo una inquietud este asunto, que es exaltar la libertad individual y la autenticidad,
porque el movimiento hippie había dejado claro que el individualismo había que rechazarlo y volver al comunitarismo. Ellos dicen, no, hay otros modos de ser individual, de ser únicos. Aquí vemos una foto de Alien, obviamente él no hace parte del movimiento punk, pero rescato su imagen como alguien que rechaza los aspectos, los aspectos canónicos de la cultura, y él dice, al cuerno, soy un alien. También tenemos a otro personaje llamado Diablo. ¿Diablo qué? Bueno, es un brasilero que también hace modificaciones corporales extremas, extremas, extremas. Tenemos en Colombia el caso de Calaca School, de Cartago Valle, y bueno, en fin. Digamos que esos son los valores que se agregan a la contracultura sumados a los del hipismo. Repito, hazlo tú mismo, muy similar a la autogestión hippie, rechazo de los dogmas y el desprecio por las culturas de masas. Como contracultura, el punk sigue siendo una manifestación de malestar juvenil, existe aún hoy, frente a las pocas opciones de futuro, o más bien a las opciones de futuro sin oportunidades. Una oposición a un futuro con un descontento generalizado que los acerca a adoptar la anarquía, o el anarquismo, perdón, en su mayoría, como ideología política. Anarquismo o anarquía como una forma de descontento frente a todas las posturas políticas que existen hasta el momento, ¿sí? Contra el comunismo, contra el fascismo, contra el liberalismo, contra el conservatismo. ¿Sí? Entonces el PON dice, algunos dicen, suerte, no practicamos ninguna política, otros dicen, no, nuestra política es anarquismo. Y es interesante también de pronto entrar a profundizar en esta dimensión política, pero bueno, eso se lo dejo a sociología o o a la clase de ciencias políticas, porque pues desde la antropología podría pervertir la concepción de anarquía y anarquismo. Mm, listo. Muy similar a la respuesta al romanticismo frente al modernismo, como búsqueda de una nueva estética, el punk propone una idea estética transgresora que refleja la necesidad de salir de esquemas preestablecidos, como lo vemos aquí en este asunto. Listo. Como estamos hablando de orígenes y esencia, la esencia, el gran aporte del punk a la contracultura es el campo de las comunicaciones y de los medios. Tenemos, por ejemplo, las difusiones de Portal Resistencia, todos esos medios alternativos de comunicación que surgieron en medio del paro, eh, tienen su origen en, las, en varios ejercicios del movimiento punk por apropiarse de propios canales de comunicación, de propios medios de comunicación, perdón. ¿Mm? Eh, Disculpen, es que estoy leyendo aquí un libreto que escribí. Entonces, y dado el carácter del hazlo tú mismo, este movimiento reforzó la aparición de intercambios de, miren, aquí tengo, se me había pasado, eh. Ay, es que este me quedó mal. Discúlpenme, me salgo de esta diapositiva y se las presento puntualmente. Este, es que esto no tenía que aparecer así todo. Entonces, esta aparece, esta flota y esta se barre. Listo. Ahora vamos. Entonces, ahora sí, ya. Repito. Dado el carácter de hazlo tú mismo, este movimiento refuerza la aparición e intercambio de revistas de fanáticos o fanzines, como lo vemos acá, eh, como medios de difusión de sus ideas y generadoras también de nodos, de lugares distintos de encuentro que dan pie a futuros y centros culturales, que más adelante vamos a ver. Aparecen también emisoras clandestinas. Esos son los centros culturales. Esta es una foto de un centro cultural punk, Antípoda, aquí en Bogotá. No, ese es de uno de Cali, perdón. Eh, Aparecen también sellos disqueros de autogestión, emisoras clandestinas.
entre otras propuestas alternativas a las que ofrece la sociedad de consumo. Si bien el punk surge en los años 70 y digamos este relato viene hasta más o menos el año 2000, en este siglo XXI la contracultura aún tiene también manifestaciones. Entonces, presentarles en el portal Vice, uno escribe aquí, viene una Vice, y en el buscador, ¿dónde aparece un buscadorcito acá? Allá, aquí. Perdónenme, el internet que no vaya a fallar. Ay, ¿dónde está el buscadorcito de Vice? Ya, aquí tiene un buscadorcito. Y cultura. Escribí. Este portal Vice es un medio de comunicación alternativo muy bueno. Tiene fuentes antropológicas, periodísticas. Y me encontré entonces, ¿qué pasa en la contracultura en el siglo XXI? Entonces, bueno, aparece fenómenos de la contracultura de antaño. Y cuando quise encontrar qué pasaba en el siglo XXI, me encuentro con esa contracultura japonesa, que son los chicanos de Japón. Si no saben qué son los chicanos son los habitantes de California, de Los Ángeles, descendientes de mexicanos o de latinos, que crearon una cultura muy relacionada con el mundo del hip hop, con las pandillas, gángster, con los autos que brincan, llamados los lowrider. Y bueno, pues Japón tiene unas tradiciones culturales pues muy cerradas y muy propias, muy autóctonas. Y cuando llegan estas propuestas, digamos, norteamericanas, pues para la cultura japonesa son contraculturas. Los invito a que miremos este documental, Conoce a los chicanos de Japón, en este corto documental. Y bueno, solo les voy a presentar mientras tanto algunas imágenes de japoneses queriendo ser chicanos mexicanos. Es la locura, pues, es la locura. Bueno, también aparecen otro tipo de situaciones, digamos, en el caso colombiano, la contracultura, aquí con esta noticia, el día que los mechudos rolos protestaron en el parque los hippies para no ser confundidos con mujeres. Imagínense cómo es la cultura en Bogotá o cómo fue en ese momento que yeyes y gogos se tomaron a Bogotá. Y miren lo largo del cabello, sencillamente el cabello realmente no tan largos, pues, como los vino a traer luego el Metal Music América. Y bueno, pues sucedió que aquí estaba la cultura del yeye y el gogo, que básicamente es la cultura del rock and roll. Eh, no era tan masiva, pero sí tenía bastante impacto en la sociedad chapineruna. Y, y bueno, no, pues creo que sobraría que yo les leyera toda esta noticia, pero sí quiero que de pronto se motiven por conocer este asunto. ¿Mm? Y bueno, bien. ¿En qué más anda la contracultura el día de hoy? Bueno, encontré el Centro Cultural Antípoda en Facebook. Ojalá podamos algún día ir a hacerles la visita. Miren, queda en la carrera novena, número 6025, el 17 de junio. Publicaron, quiere decir que aún siguen vigentes. Vamos a ver en fotos qué hacen, qué proponen. Yo personalmente hablo que conocí este grupo cultural hace unos 15, 16 años, haciendo talleres de estampado de camisetas. Y bueno, ¿ellos qué están ofreciendo? Bueno, están haciendo tarot egipcio, según las fotos, talleres de cerámica. eh, caramba, tengo problemas con la internet. Bueno, propuestas artísticas, vestidos del terror, vean, club de collage virtual. Vean, esto es puro dadaísmo, collage. Miren esas imágenes para que nuestro fanzine tenga una propuesta estética muy interesante. Espero que podamos ir algún día a Antípoda. ¿Mm? Otro centro cultural que también encontré se llama, ay, perdónenme, me están invadiendo el Facebook, el taller Rat Trap, que es más que todo como
un lugar de ensayo para artistas, una sala de exposiciones. Aquí dice inclusive talleres de serigrafía, sala de exposiciones. Miremos de pronto en su propuesta fotográfica que nos ofrece. Bueno, ofrecen también el do it yourself, el hazlo tú mismo, taller de cerámica. También han hecho talleres de fanzine, inclusive intenté contactarlos para que ellos nos hicieran talleres, pero no fue posible. Y por último, el Centro Cultural El Bukowski. No son los únicos, sé que hay más, pero pues mi pesquisa solo me permitió encontrar estos tres para el día de hoy. ¿Qué ofrece el Bukowski? Bueno, artistas en vivo, comida. Caramba, caramba, ¿qué pasó acá? Eh, danzas, baile, talleres de collage, talleres de jazz en vivo. Estos centros culturales que les presento acá son, digamos, ejemplos de en qué está la contracultura el día de hoy. También podríamos buscar a Guache, un punkero, pues un man que fue punkero y ahorita es muralista, un artista. Pero bueno, no está acá. Bueno, en fin. Y esto, queridos amigos, volviendo a la exposición, es contracultura en la actualidad. Muchísimas gracias. Y eso fue toda la presentación. Bienvenidos a rondas de comentarios, preguntas, intereses, aportes. Antes de pasar a la siguiente sección de la clase, que es mirar las notas y ya lo atinente al futuro de nuestro violentario. Muchísimas gracias, queridos estudiantes. Voy a dejar de compartir pantalla. Creo que ya. No. Listo. Abramos el panel. Bienvenidos. Levanten las manos para participar. Juan Sebastián Puentes, muy bien. Veo que más tiene la manita levantada. Muchachos, todos levanten la mano para decir cualquier cosa. Hagamos esto masivo, hagamos que valga la pena ese asunto. Gracias, Evelyn Cano. ¿Quién es más? Nanji Natalia, María Paula, eh, invito a Paula, Marisol, María, Carol, Víctor, Juan Pablo, Andrés Camilo, José Manuel y a todos los demás. Bueno, voy a dar el orden así en la medida que me aparecieron. Bueno, Juan Sebastián, puedes abrir tu micrófono y charlamos. Profe, entonces, como el más fuerte, la más fuerte, ¿cómo decirlo? ¿Contracultura? Ajá, la última, como la Ujú. más actual sería la de los punks. Pues ya tenemos la que usted nos mostró, que era pues la de los japoneses, creo que eran, o chinos, que querían Japoneses. hacerse pasar por eso, mexicanos y eso, y pues como esa cultura de gánster y demás. Más o Sí. menos, ¿hasta cuándo duró la punk? O sea, cuando ya, o sea, como que culminó completamente. O sea, yo de pronto, pues puede que todavía haya gente que lo siga haciendo, pero, o sea, como, ¿cuándo dejó de producir como tanta polémica, por así decirlo? Mm, pasó con el punk, han pasado varias cosas, ¿no? Una, la más importante, digamos, en detrimento del punk, es que se vuelve un elemento comercial, ¿no? Se vuelve del mainstream comercial o del mainstream de consumo. Entonces, pues encontramos ya, digamos, diseñadores de moda que adoptan los taches, las crestas y tal. Sin embargo, cuando uno habla con punks, llamémoslo así, dicen que el punk es un modo de vida más allá de las condiciones estéticas.
sí, que son de fácil absorción por el consumo, pues, o por el mercado. Entonces el punk, digamos, sería la última, o sea, dentro de los movimientos, dentro de las formas que ha tenido el movimiento contracultural, el punk sería la última evolución que tuvo, de la cual se va a desprender todo lo que va a ser la onda del heavy metal, ¿sí? La onda del black metal, las ondas del metal. Podríamos de pronto hablar, quizá lo obvié y no debía haberlo hecho, haber hablado del hip hop también como contracultura, ya que también tiene una propuesta alternativa y de oposición y de resistencia al, al sistema, llamémoslo así. Que si es el punk la última contracultura la más fuerte, según la exposición y según lo que yo podría decir, diría que sí. Aunque actualmente emerjan contraculturas, pueden ser muy locales. Por ejemplo, el ejemplo que les muestro de los chicanos en Japón, pues va a ser una cuestión contracultural única exclusivamente en la nación japonesa. ¿Sí? Habría que ver el impacto que tiene, ya que la bohemia, el beatnik, el hipismo y el punk han repercutido bastante en la sociedad teniendo impacto general, impacto global. Eh, y pues no sé, no me atrevería a decir de que los chicanos en Japón tengan un impacto global. Ahora, todo lo que ha venido sucediendo desde que el punk deja de generar escándalo, dice Sebastián, es porque se transforma sin perder su esencia y se vuelve mucho más asequible porque la ideología punk no puede, según algunos planteamientos, no puede limitarse solo a algunos pocos, sino que son tan buenas sus ideas que lo mejor es que se difundan y se expandan. Entonces, el movimiento punk, digamos que se aboca a sacar líneas de ropa autogestionada, a crear sellos disqueros, a crear, a crear restaurantes vegetarianos, a crear cartillas de conciencia animalista, a crear, muchos de ellos se van también por la onda espiritual Krishna. Y entonces no es que se acabe, sino que, digamos, se difumina un poco dentro de las otras alternativas al sistema cultural existentes. El fenómeno de los escudos azules, perdónenme, de la primera línea, tiene sus raíces también en los motines, sí, motines, Ponce, en las formas de autodefensa, no autodefensa en el sentido paramilitar o en el sentido político, social colombiano que ha asumido la palabra, sino de autodefensa en medida de que hay que hacerle frente a los ataques del sistema, en el caso del sistema político, en el caso colombiano, del sistema policial, ¿cierto? Entonces, el movimiento Primera Línea, si bien uno no ve que esté lleno de crestudos, inclusive está lleno de la misma esencia del punk. Jóvenes sin un horizonte claro de un futuro estable y digno. ¿Mm? Los ñeros son los punk latinoamericanos. El punk de cresta se enfoca, lo podemos ubicar geográficamente en el Reino Unido, del cual se desprende su estética, pero aquí en América también hemos tenido nuestros propios punks, ¿sí? Que podemos hablar del fenómeno ñero. Es más, no he encontrado estudios, y creo que haría falta, estudios serios sobre el movimiento ñero o sobre la cultura ñera o sobre si lo ñero se puede catalogar como cultura, porque tiene bastantes elementos que inclusive podrían levantarse como una contracultura dentro de las contraculturas y una contracultura para las contraculturas mainstream, ¿sí? Que se masificaron. Es muy particular, por ejemplo, la estética ñera, no quiero ser despectivo, pero pues espero que la palabra se me entienda, se entienda entre todos, sin ánimo de ofender a nadie, pero hay algo muy curioso, es que la estética ñera no ha sido cooptada por los grandes diseñadores, es decir, no hay diseñadores que saquen entonces que reediten la chaqueta de jean con peluche adentro,
con camisetas grandes, con jeans desgastados, con el tiro hacia las rodillas, ¿cierto? Para que se vuelvan aspectos de consumo cultural entre las grandes élites. Caso contrario a que uno ve las manillas de cuero, manillas gruesas, estética punk, estética metal dentro de la moda canónica, llamémoslo así. ¿Sí respondí tu pregunta, Sí, sí, Juanse? señor. Gracias. Puedes bajar tu mano. Evelyn Dayana, gracias por... Y los demás, anímense a seguir preguntando. Muchas preguntas generan otras más. Gracias, María Paula. Evelyn Dayana. Hola, profe. Bueno, también lo que estaba diciendo, iba a preguntarle sobre lo mismo, porque, por ejemplo, ahorita hay como más culturas, o sea, pues no sé si también se podrían llamar culturas, pero pues son muchas más, no sé, como grupos de personas o cosas así que se podrían llamar como que también han dado como fichas, ¿sí me entiende? Como, como que han Llamémoslo dejado cosas que marcan, manifestaciones culturales. Sí, exacto, hay más que han, manifestaciones culturales. no, continúe. No, 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 Ok, no, yo. no. Ah, ok, entonces hay como grupos así como los ñeros también, pero pues hay más que han dejado como también, no sé, marcas, se puede decir, ¿no? Entonces o sea, también otras culturas que también son diferentes, pero que igual podría decirse que tienen que ver con lo anterior, ¿no? O sea, como con culturas anteriores, creo. Sí, sí, digamos que cuando nos enfrentamos al fin de la historia de Fukuyama o a la posmodernidad, a la modernidad líquida en la que dice que ya nada más inventa, encuentro en lo que me preguntas que hay muchas manifestaciones culturales o subculturas, otros las han llamado tribus urbanas, que lo que están haciendo es reeditar lo que ya había pasado. Creo que el último ejemplo que yo podría hablar sería el de los actuales hipsters, ¿sí? Y los hipsters como un grupo de personas, no me atrevo a decir que esa cultura, pero es un grupo de personas que tratan de rescatar algunos valores tradicionales como cortes de cabello de leñador y la barba y recurrir a la lectura y rescatar, escuchar música en vinilos cuando ya estamos en la era digital. Y sí, sí, sí. Esos grupos culturales que están tratando de rescatar lo que ya se hizo, yo los invitaría a que se inventaran algo, que pues, inventarse algo es diferente. No me imagino que los ñeros hayan dicho inventémonos la ñeritud, ¿no? O no creo que los góticos hayan dicho inventémonos lo gótico. Pero sí estamos ante un agotamiento de creatividades porque al menos yo, digamos, yo que soy viajante desde 1983 en este planeta, desde los años 90 encuentro yo el boom de la explosión juvenil en culturas juveniles, de hecho hubo bastante literatura frente al tema, y hoy en el siglo XXI no encuentro mayores subculturas nuevas a diferencia de esos hipsters que te hablo, que no me atrevo a decir que sean cultura como tal, pero de pronto sí, los floggers, no sé, tal vez ustedes estaban muy pequeños por allá en el año 2007, ¿sí? Los 2009, los floggers. ¿Mm? Y muchas de pronto de esas nuevas manifestaciones culturales se están viviendo, ¿sabes qué? Es en el entorno virtual. ¿Mm? Entonces, ya yo creo que ya podríamos hablar ya abiertamente de TikTokers, diferente de YouTubers, diferente de posteadores de Reddit, diferente de meme fans o memeros, no sabría cómo llamarlos, diferente de gamers. ¿Mm? Podemos hablar que son como unas manifestaciones electrónico-culturales. Y sí, todas ellas dejan marca. Lo que sucede es que su marca pareciera ser que no es tan profunda, tan profunda. Es decir, si miramos desde el año 2017 para acá, los memes que parecía ser que se iban a establecer y que iban a marcar la cultura aquí en adelante,
cambian tan rápido que no da tiempo de asentarse dentro de la sociedad. Igual bueno, podemos decir que de pronto los youtubers o el fenómeno youtuber sí parece que está dejando marcas muy profundas y es un fenómeno no tan reciente, más o menos como desde 2011, 2012, en Colombia viene haciéndose el intento de personas que se grababan haciendo cosas graciosas, ¿no? Que es como el objetivo original y esencial del youtuber era hacer cosas chistosas, ¿no? Como Germán Garmendia, que se paraba de un lado y se contestaba de otro lado y se ponía luego como una peluca y sí, eso. Eso podría decir que son las actuales manifestaciones, más allá, que de pronto sí alimentan estéticamente a las juventudes de prácticas, a las juventudes de la vida real. De pronto algunas estéticas, el lenguaje, ¿sabes que de pronto sí? También ha pasado con ese aporte que tú haces, el lenguaje, como ahora LOL, IDK, la XD, F, muchas variaciones en el lenguaje están apareciendo y también, cómo no, de forma contracultural. Yo como profesor y como persona humana, muchas veces me ha molestado el que escriban qué dice con K y Z. ¿Mm? Aunque recuerdo que alguna vez en mi juventud yo decía, ¿por qué seguir esta ortografía tan complicada? ¿Por qué tenemos V y B? ¿Por qué tenemos S, Z y C? ¿Por qué tenemos G y J? ¿Por qué las H's? ¿Por qué no de construir el idioma y tal, 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 tal? Pero bueno, me ganó la profesión, entonces me toca oponerme a eso. Sin embargo, esas manifestaciones que serían como el lenguaje textual de WhatsApp, eh, eh, parecen ser manifestaciones contraculturales porque obviamente se están oponiendo a algo, se están oponiendo a la extensión de las palabras, a las reglas de ortografía, que son reglas de ortografía por tradición, son un dogma. ¿Ah? Y en esto yo podría tener una discusión seria con un profesor de español, por ejemplo, que me encantaría. Es más, es más, hagámonos un panel para algunas de esas semanas culturales del colegio de gente defendiendo el idioma de WhatsApp, así todo a lo mal hecho, pues el de mala ortografía, y gente defendiendo la Real Academia de la Lengua. Se los propongo. Bueno, gracias. ¿Te quedó claro, Evelyn? O mejor, ¿te quedó oscuro? Pues sí, sí lo entendí. Sí, señor, gracias. Vale, gracias. Vengo con Angie. Sí, profe. Gracias, Angie. Ay, no, no tengo la mano levantada. Bueno, pero sí, vale. No, pero sí, la tenías levantada, sí, sí recuerdo que la levantaste. Sí, profe. Tenía una pregunta sobre cuando hablabas de los hippies. La verdad no recuerdo muy bien cómo, dónde nombraste que eran como más, como reconocidos, por decirlo así. Pero pregunto, aquí en Colombia los hippies marcaron, o sea, hubo como un gran estallido, por decirlo así, acá en Colombia, o no mucho. Eh, Hubo un intento de estallido y hubo. No, sí, 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 claro, claro que sí tuvo el impacto. Digamos, tuvo tal impacto que en Bogotá, en la carrera séptima con calle 60, está el parque dedicado al poeta Julio Flores y ahora es conocido, o desde hace mucho tiempo es conocido como el Parque de los Hippies, porque era el lugar de concentración de todo ese movimiento Yeye, Gogo. Digamos que en Colombia te puedo decir los siguientes hitos del movimiento hippie. Las familias acomodadas de Colombia pueden viajar a Estados Unidos y encontrarse con esa cultura y empiezan a traerla de modo musical, ¿no? Traen discos, traen de pronto algunas referencias de fotografías y ta, ta, ta. Y en Colombia, en Bogotá pues, específicamente, o más bien dos lugares básicos, Bogotá, Medellín y Cali. ¿Mm? Voy a hablar de Bogotá. Entonces en Bogotá, en las discotecas de Chapinero, de esa zona, que era, digamos, como la zona rosa más grande que tenía Bogotá, porque no estaba tan extendida como actualmente es, se empieza a poner esa música
que claro, efectivamente empieza a chocar contra los otros cánones, es decir, contra la cumbia, contra el cha-cha-cha, contra el bolero, contra la música tropical, la música de orquesta, no sé qué tanto impacto quizá tenía la salsa en los años 60 en Colombia, dudo que fuera tan fuerte, pero entonces ese movimiento hippie va, va, va a calar en juventudes inicialmente acomodadas y es tan atractivamente visual o tan visualmente atractiva la estética que muchas otras personas van a empezar a querer ser hippies. Sin embargo, no era masivo porque aquí la clase obrera, ¿sí? Es decir, la gente que tenía que trabajar, pues tenía que cumplir las reglas y una de esas reglas era pues cabellos cortos y tal. ¿Quiénes podían ser hippies? En ambientes académicos y universitarios, en ambientes artísticos, era que la gente podía expresar mayormente esa hippiedad. Cuando en Estados Unidos se hace el festival Woodstock, que es conocido, es un ícono grandísimo, el concierto más grande de toda la historia, como con 1 millón de personas, no sé, no creo que 1 millón de personas haya asistido, pero un concierto re grandísimo. Aquí en Colombia hubo un punto de reunión hippie en un desierto que queda cerrando aquí por la calle 13, conocido actualmente como el desierto de Sabrinsky, ¿sí? Y aquí la película Sabrinsky Point influyó el movimiento hippie incipiente a hacer un concierto grandísimo de rock and roll hippie, más bien lo que aquí se llamaba la música de la nueva ola del rock and roll en ese desierto. Impactos en Colombia, Ana y Jaime con la música protesta, el negro Christopher, grandes, Oscar Golden, grandes artistas, Camilo Sesto, aunque ese no es colombiano, perdón, Raúl Santis, grandes artistas que terminaron decantándose por la música romántica de los 60s, empezaron aquí haciendo eco del movimiento hippie. Vicky Carr, así por el estilo. En Medellín también pasó lo mismo, o no pasó lo mismo, pasaron cuestiones similares también de empresas disqueras de que sacaban ese rock and roll incipiente. Y el mayor impacto, digamos, ya musical que hubo en Colombia sería con grupos como los Flippers, que básicamente eran grupos, se me olvidó el otro nombre de los Flippers, perdónenme, los Flippers, bueno, cuartetos de rock and roll, me pareció, a los Beatles, que lograron impactar en la industria musical de Colombia. Sin embargo, ya a título personal, o más bien a título de opinión, me atrevo a decir que la condición política de Colombia hizo difícil que ese movimiento hippie surgiera libremente sin tener connotaciones políticas. ¿Qué pasó con gran porción de todo ese movimiento hippie? Muchos de ellos se decantaron también, o más bien se trasladaron a llevar sus ideas a movimientos políticos como los incipientes partidos comunistas, a movimientos estudiantiles, a movimientos por los derechos, a movimientos feministas. Es decir, que aquí el hippismo se convirtió, o no se convirtió, bastantes personas migraron más bien al campo político, otros al campo de la actuación, al campo de la industria del entretenimiento. Entonces, ¿qué pasó en Colombia? Unos se fueron hacia lo político, otros fracasaron en su intento de ser hippies, es decir, les llegó la adultez en una sociedad conservadora y ya se cortaron el pelo y asumieron su rol de padre de familia con esposa, hijos, una linda casa, un trabajo estable, un automóvil y todos los sueños de hippie deshechos. Otros cayeron en el mundo de las drogas porque el hippismo en Colombia dio origen a toda la evolución del rock y el rock and roll en Colombia. Es una historia muy bonita, pero también pasada por muchos problemas con las drogas duras, básicamente. No solo el consumo de marihuana, sino el consumo de cocaína, de heroína, de opioides, que degradaron gran parte del movimiento hippie a personas pues, que terminaban en condición de calle. Y otros tantos se acercaron al mundo del espectáculo y también olvidaron sus ideales hippies y se volvieron pues, básicamente grandes artistas de la música romántica, de la música protesta o de la nueva ola, rock de la nueva ola. Así que quería mostrarte por computador todo esto que estaba hablando, pero bueno, espero que haya sido suficientemente claro. ¿O quieres que acompañe las respuestas con
compartiendo pantalla. No, sí, profe, así ya quedó claro, gracias. Gracias a ti, Angie. Carolindira Cáceres, Botello, ¿cómo estás? Qué bueno saber de ti después de tanto tiempo que no sabía nada de nadie. Hola, profe. Pues realmente no tengo como una pregunta así toda científica, Ok, ok. pero es que me interesó bastante esto que usted dijo sobre es que no sé si eran museos o no sé qué era, como que era lo de cerámica y que hacían dibujos. Lo último que estaba mostrando Sí, son centros culturales. Digamos que los centros culturales procuran congregar, encerrar, no, más bien, conectar bastantes artes. Entonces, los centros culturales tienen espacios para producción musical, cursos de cerámica, sala de exposiciones también. Discúlpenme, me tengo que mover porque tengo que conectar el teléfono. Salas de exposiciones. eh, todo lo relacionado con el arte. De hecho, eh, la manifestación más patente que tenemos de todas las contraculturas serían las dimensiones artísticas. Entonces, eso que hablaba de cursos de cerámica y tal, que mostraba, son a veces talleres que hacen en Antípoda o en el Bukowski o en el otro lugar que les mencioné, cuyo nombre acabé de olvidar, pero que ya te lo digo. ¿Cómo se llama? Antípoda. Rat Trap, o la trampa para ratas. ¿No? Entonces, sí, muchas veces ofrecen espacios para exponer. De hecho, ya me gustaría contactarme con uno de ellos para que podamos exponer el violentario allá, ¿cierto? Es una exposición de autogestión de fanzines. Entonces, sí, Carol, en esos lugares fomentan e incentivan el arte. Si es, digamos, lo que quería saber. ¿Ahí, Carol, ok. o qué más? No, pues sí quería porque es que me parecieron interesantes y me gustó, pues en las fotos que vimos, pues se veía como chévere. Me gustaría ir por allá. Claro, claro, claro. Si quieres, cuando les mande la tarea, no les mande la tarea, no, sino cuando suba el video, les dejo copiados los links de Facebook de esos lugares para que ustedes por interno se comuniquen con ellos. Gente muy amable, les dicen, hola, mira, soy Carol, vivo en Kennedy, estoy interesada en esto, ¿qué ofrecen? ¿Vale? Y será bonito. Muchas gracias, Ok, Carito. de nada, profe. María Paula. Sí, mi pregunta Gracias, es, María. bueno, que si la música actual posee esa esencia de contracultura que estuvo anteriormente. Uf, difícil pregunta, espérate y pregunto. Espérate, escribo acá. La música actual es contracorriente, voy a poner así como para entenderme. Eh, ¿Qué te diría yo? Mm, la, que la mayor, no, que sí y que no, que sí y que no. La música que maneja la industria musical, digamos, grandes disqueras, BMG, Sony, EMI, no sé cuáles, las que tiene J Balvin, Maluma, tienen unas posiciones muy cómodas con el sistema y procuran entonces evitar eso. Pero, por ejemplo, encontramos en Calle 13, sí, dentro de todo el circuito de la música underground o la música no clandestina, pero la música que no suena en emisoras comerciales, sí hay eh, puestas contraculturales. ¿Sabes cuál? ¿Sabes que sí, y es masivo, aunque las emisoras solo ponen lo conveniente, la salsa choque. La salsa choque podría decir en ese momento que es la última música, inclusive colombiana, que, que se inventa algo nuevo, funcionando algunos géneros, o funcionando elementos de algunos géneros, pero sí se levanta
y tiene propuestas sociales en sus líricas. Muchas de ellas que cantan pues situaciones de condiciones muy duras. Por ejemplo, el señor este mataron, que mataron el marco del paro, con Junior Jane, por ejemplo. ¿Mm? Junior Jane, de pronto en emisoras sonaban canciones de amor, no sé qué, pero él también tiene unas propuestas de música social de alto impacto, música que mueve a la gente no solo a oponerse, sino a hacer resistencia al sistema. Dentro de todo el circuito del hip hop, pues obviamente no podemos descartar que siga habiendo protesta, que siga habiendo posturas políticas, posturas sociales diferentes. Sí, aunque las pocas referencias que he tenido, siguen también habiendo dentro del death metal y el thrash metal propuestas que si bien son absorbidas porque el género musical como tal ya se vuelve muy común, sus posturas sociales son muy fuertes. Y es que Colombia, la situación política y social de Colombia hacen que todo el mundo quiera cantar en contra del sistema porque realmente está muy mal todo, o sea, está muy mal está peor que muy mal muchos aspectos de este asunto, de la cultura en Colombia. Por otro lado, pues también está la música acomodada, ¿no? Por ejemplo, la crítica que se le hace a Carlos Vives de, de retomar, digamos, los elementos indígenas, los elementos ancestrales, los elementos culturales de indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta para proporcionarse y proporcionar su disco, pero que en últimas él no está haciendo nada por mejorar las condiciones, al menos vitales, de los grupos de La Guajira, perdón, de los grupos étnicos de La Guajira, del norte de Santa Marta, de la Sierra Nevada, de la Sierra Nevada. ¿Mm? Lo que hace es vaciarlos para promocionarse. Y es una crítica que se le ha hecho grande a Carlos Vives. El silencio de otros personajes, digamos, frente a las condiciones sociales. Chucky Town, por ejemplo, lo ha hecho muy bien y es famoso y muy de la cultura de masas. Sin embargo, no han dejado su propuesta de ayudar o su identidad con el pueblo al cual pertenecen y tratar de ayudar a que Buenaventura o Quibdó, a que Quibdó salga de ese abismo económico en el que se encuentra. Más así, digamos que para redondear un poco, encuentras bastante propuesta alternativa dentro del circuito del rock, de rock colombiano, ¿sí? Emisoras como 99.1, la Radiodifusora Nacional de Colombia, se encargan de todos los días que puedan darle visibilidad o darle audiencia a, a los grupos a los nuevos grupos de la Nueva Música Colombia. También dentro del circuito electrónico ha habido también propuestas contraculturales, por ejemplo, Ghetto Cumbé, el grupo Me Too, que es muy curioso porque en Colombia se desconocen en gran mayoría, pero en Europa, principalmente en Europa, suenan mucho, hay muchas referencias. El fenómeno bombasterio, por ejemplo, ¿sí? Que aquí en Colombia, ok, se le conocían algunas canciones, pero pues cuando Colombia los conoció, ellos ya venían de sonar y tocar mucho tiempo en Europa, ¿no? Qué curioso. Son fenómenos que pasan. Gracias, María Paula, por la pregunta. Sí te quiero mirar hacia atrás, es que estoy mirando la pantalla del computador. Sí, profe, sí me quedó claro. Listo, María. Entonces, bueno, con esto hemos terminado la primera, la primera parte. Listo, bueno, ahora las notas. Espérenme, correcto este asunto acá en este otro ladito. Perdóname que tengo la batería baja y esto va a reventar en algún momento. ¿Me oyen?
¿Me escuchan? Sí, profe. Gracias. Listo, va a compartir ay, la pantalla para decirles lo siguiente. Primero, bueno, esta es la última semana del periodo, ¿no? Del corte. Esta semana muchos profesores, me imagino, deben estar haciendo lo que se llama la evaluación del 20%, y yo lo siento, pero yo nunca hago eso, o sea, no he podido tener un sistema para calificar 40 aquí, 40 allá y 20 allá. Entonces, yo lo que voy a hacer es la nota de ese segundo corte, es la misma que les voy a poner en la nota del 20%, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque me hace pues como más sencillo todo, ¿sí? Solo por sencillez mía. Segundo, porque no creé tampoco, no tuvimos el tiempo, no tuvimos la logística para crear un instrumento evaluativo de todo el proceso, de lo que hemos hecho durante este corte. Si bien el 20% debería evaluar todo el semestre, no tengo repito, no tengo un instrumento de evaluación, porque lo enfoco más que todo en ese semestre. Tercero, mirando las notas, ustedes sabrán que solo hubo este año dos trabajos para calificar, que fue uno, la presentación del violentario, y el otro, la tarea de las miradas antropológicas de las violencias. Luego vino el de las nivelaciones, que eso, pues, esas son notas de solo las personas que tenían que nivelar el periodo anterior. Y ya, entonces no tengo más notas, no tengo cómo más sacarles, no tengo qué más evaluarles. Entonces, con base en esos dos trabajos, sumé y saqué la definitiva. ¿De dónde viene la definitiva? De sumar A más B dividido entre 2. De este modo, voy a leer así las definitivas. ¿Qué pasa con los que no tienen nota, que están acá o que no están acá en este video, y que por favor les lleven el mensaje? Tienen hasta el día sábado para adelantarse muy bien en las tareas, que son solo dos, que les faltan. No acepto, no recibo, no califico positivamente trabajos copiados, trabajos mal hechos, trabajos a blanco y negro, trabajos que no tengan las especificaciones que se pidieron. Si de pronto alguien acá entregó trabajos y quiere mejorar la nota porque tenía 4 o 3.5, hasta el sábado tiene plazo para mejorar la nota. En ese sentido, Acosta Williams, 4.5. Arango, 1. Argüello, 1. Avendaño, 4.5. Áviles, 1. Sonia Alexandra Barón, 1.7. Natalie Barros, 4.5. Sneider Bautista, 2.5. Dense cuenta, o sea, no entregar un trabajo ya es perder la materia. 2-2, profe, ¿no? 2.2, gracias, perdóname. Pero bueno, digamos que 2.5 por aproximación. Carolindira Cáceres, te entregaste un trabajo, te falta el otro, y si solo entregas uno, pues vas a terminar perdiendo, y no me interesa tener gente recuperando ni nivelando, porque las condiciones académicas este año están muy, muy, muy difíciles, muy raras, ¿no? Con eso de la alternancia y que no, y que sí. Entonces, Sneider 2.2, Cáceres 2.5, Cano 5, muy bien, felicitaciones. Cortés 1, Cruz Reales solo entregó un trabajo y no, que le quedó muy bacano, 2. Espinosa 2.5, Giraldo 1.7, González 1. No sé si estás acá, González Ana María, no sé cuál de los González es la que está acá. La otra González pues también está fregada con 3.5. Lisbeth 1, Jaime Solís 2, Lancheros 4.7, bueno, 4.8, muy bien, gracias. Linares 1, López Castiblanco 1, López Castiblanco 2.5, perdón, Profe, Medina 2.5. ¿Sí, con quién? con Espinosa. Cuéntame, Víctor. Profe, no sé por qué el 2.5. Pues porque no he entregado un trabajo, viejo. Estas calificaciones ¿Cuál? salen directamente, hermano, pero ¿cómo así que usted no sabe cuál, hermano? ¿Cómo usted no va a saber cuál entregó y qué no entregó? O sea, No pero entregó la primera tarea que yo hice, no sé qué entregó. presentación de proyecto violentario. ¿Sí? Ahí le dejo para que revise, amiguito.
Máxima fecha de entrega era el 4 de mayo. Entonces, hágale, papá. ¿Listo? Para que no pierda por una tontería muy sencilla. Iba en López Daniela 2.5, Medina 2.5, Montiel 4.5, muy bien. Orteguita 4.75, bueno, si me, o 5, pues básicamente, porque es muy buen estudiante participante, pues eso es un 5, mamita. Pamo 1, Parra 4.7, Piedradita 0, Puente Juan Sebastián, pues lo mismo que Ortega, buenas notas que participa. Rocha 2, Rojas Quiro 5, Rico 4.5, Sánchez Caterín 4, Torres nada, Zambrano 1.2. Rosso 4, allá nombre, Sánchez Hernández 1, Cerrato 1, Torres Iglesias 1. Listo, entonces ahí están las notas, muchachos, por favor comuniquen en el grupo que tengan ustedes la necesidad de que se adelanten porque ustedes son de la modalidad de humanidades y esta asignatura, pues es, o sea, si se metieron humanidades es para que les vaya bien, al menos en las asignaturas de su propia modalidad. ¿Listo? Siguiente punto. El cronograma. Bien. En el que les había pasado previamente, por cada tema íbamos a ver 2 sesiones. 2 sesiones. Pero pues, como tuvimos este desajuste de calendario, entonces vamos a sesionar una. Por ejemplo, esta exposición de sentido del humor y contracultura iba a ser en 2 clases. Se fue toda hoy. Y además vamos a tener otros inconvenientes porque presencialmente yo ingreso al colegio a partir del 21 de julio y las clases de 2 módulos, de 2 bloques, van a durar tan solo hora y 10 minutos, es decir, 70 minutos en total, lo cual va a hacer que tengamos que comprimir este asunto ahorita miramos qué opciones hay. Mientras tanto está, la próxima semana, el día 20 de julio es festivo, por lo tanto no va a haber, no hay clase y hasta el momento no han cambiado los horarios. El día 27 vamos a hacer el panel de violencia de género y necesito que me contacten con este joven, con un estudiante de acá que tiene, que quiere participar como panelista. Bueno, me toca buscarlo a mí. Caramba. No, esperen, todavía tengo tiempito. ¿Cómo se llama este compañero de ustedes? Que bueno, que él me dijo un día que él, como LGBT, ha sido víctima de violencia de género. Entonces, ese día 27, en el colegio y de modo virtual, vamos a hacer un panel con personas víctimas de violencia de género para que su discurso, sus palabras, todo lo que nos puedan contar, nos alimente el violentario. Ya en agosto venimos con el módulo de manejo de fuentes bibliográficas, entonces para el 3 de agosto vamos a ver un taller de cómo tratar la información, cómo sacar la información, cómo hacer entrevistas. Nos va a acompañar una amiga llamada Joana Prieto, que trabaja en el periódico, en el Publimetro. Luego vienen reportajes y entrevistas. Y el 17, tipologías de escritura y semiótica. Recuerden que eso está explicado en el proyecto que les envié la vez pasada. Y en este nos va a acompañar la profesora Jamie Marín del INEM, de la Jornada de la Mañana, que quiere hacer un taller sobre semiótica, símbolos y simbología, ya que todo eso pega en la parte visual. Después vendrá el panel de violencia de origen o violencia migrante, violencia xenofóbica, violencia racial, y esperamos unir esto con el proyecto de afrocolombianidad. Ya vendremos en la parte de dibujo, nos va a acompañar Samir El Neser, y también nos va a acompañar un egresado de artes del colegio llamado Alejandro, su apellido no me acuerdo, quien ha estado haciendo murales, muy activo dentro de todo este asunto del paro nacional, buen grafitero,
y lo invité a trabajar con nosotros para que nos ayude en dibujo, ilustración y diseño tipográfico, recursos gráficos de collage y todo este asunto. Aquí vamos a volver a tocar el tema del dadaísmo y el fluxus, y collage y composición para la parte gráfica del violentario. Terminaremos la sección de paneles en la semana por la paz con un panel grande. Estoy buscando bastantes personas, inclusive víctimas del conflicto armado y gente de la primera línea, para hacer un taller, una charla o un talk show, pues, sobre violencia y conflicto. También tengo presupuestado que en este panel nos acompañe gente de la JEP, de la Jurisdicción Especial para la Paz, que, bueno, estoy creando unos vínculos, esperemos que funcione bien. Y ya terminaremos con la parte morada, que es hacer el fanzine. Es decir, nos vamos a poner a dibujar, a escribir, a fotocopiar, a multicopiar, a corregir, a hacer collage y todo. Ya tenemos los equipos, muchachos, ya tenemos la fotocopiadora, ya tenemos el computador. Esta franja en rojo es el receso de vacaciones, y terminaremos en octubre elaborando el mural del violentario, en el cual nos van a acompañar, aparte de ustedes, personajes del colegio. Esperemos que ya el COVID se haya disipado bastante, y el mural elaborado por su servidor, Yasser Sandoval, Delirium Atramento, que es el nombre del artista invitado, Alejandro, y Samir El Neser Cadena. Entonces, esto fue el cronograma. Y ya para terminar, los últimos 10 minuticos. ¿Qué propuestas de trabajo virtual y presencial vamos a llevar a cabo, dado que, bueno, las horas están cortas, algunas personas, no todos van a ir al salón de clase, y si fueran todos tampoco cabrían con las condiciones de distanciamiento? Entonces, recibo propuestas. Profe, yo iba a decir algo, pero no con respecto de lo que acaba de decir. Dale, Angie, dilo No, sobre lo que tengas. De todas maneras, puede que cambie el horario, este horario, ¿cierto? Por lo que, pues, cuando iniciemos el segundo semestre nos cambian el horario, ¿cierto? Sí, se espera. Yo hice este cronograma manteniendo los días martes, pero como ya cambió horario, solo se cambiaría el día de la semana en el cual está. Es decir, el tema se mantendría, pero cambiaría el día. Por ejemplo, si lo pasaran a los días jueves, ya no sería el 10 de agosto, sino el 12 de agosto. Sí, qué pena yo explicando lo obvio, ¿no? Sí. Listo, profe. ¿Qué propuestas tenemos? Pues es que es complicado, profe. Ahí eso de la presencialidad y la virtualidad y todo. Yo estoy muy contento haciendo mis exposiciones así como las hago acá, ¿no? Con el computador y fin, fan, fun y toda la vuelta. Pero la estructura tecnológica del colegio, la infraestructura tecnológica no da para poder hacer esto. Es decir, no puedo llevarme mi computadora ya porque no se me conecta. Básicamente es eso. Yo por mi lado propongo, voy a seguir trabajando toda la parte teórica con presentaciones de PowerPoint. Vamos a seguir manejando el Classroom para lo que es entrega de actividades, es decir, hacer las tareas, entregar las tareas. Voy a seguir manejando el Classroom para tareas y para dejar documentos y dejar las clases alojadas. Es decir, que tengo que inventarme la forma de grabar la clase, así sea solo con el celular y llevándolo así por el salón, para las personas que no puedan ir a una clase por algún asunto médico o por cualquier situación, porque escaparon, porque sí, porque no quisieron, puedan tener la oportunidad de acceder a la clase y dejarles el material. Sí, profe, estaba pensando que de pronto se podría hacer es, digamos, que nos pusieras la presentación en la mañana. Sí, digamos, en la mañana del día para que nosotros la leamos y con eso cuando lleguemos a la clase pues ya se hable sobre el tema. Oh, qué bueno, gracias. En la clase.
se habla y se trabaja sobre el tema. Listo, perfecto. Vale, gracias. Se me aclara bastante el asunto. Me pone a trabajar un poco más, pero pues este trabajo me encanta. ¿Mm? Y digamos que la parte harta, llamándolo harto si fuera la exposición históricas, ya acabó. Ya ahorita lo que viene son charlas, talleres, personas de otros, estamos también buscando la forma de ampliar el impacto de esto, de modo que quizá otros colegios puedan unirse de modo virtual, pero bueno, eso está ahí en stand-by. Bueno, estudiantes, 3:24. Muchísimas gracias. Hace tiempo no tengo una clase de 2 horas. Espero les haya gustado. Revisen la información otra vez. Compartan el video con quien crean conveniente. Envíen comentarios, preguntas y todo lo demás que tengan al correo. Bueno, ¿listo, amiguitos? Sí, profe. Entonces Listo, voy a Bueno, detener profe, aquí la grabación chao. y muchísimas gracias. Que estén bien. Chao, profe, cuídese.